Antes de ser descubiertos, desconocíamos cómo se construían los barcos antiguos. Sin embargo, una vez sacados a la superficie, una oportunidad se abrió ante los arquitectos y arqueólogos navales para estudiar y apreciar cómo era la construcción de buques mediante muescas y espaldones. Lo que se sabía sobre barcos antiguos tuvo que replantearse. Las excavaciones revelaron que las anclas de piedra como esta eran ya antiguas en el tiempo en que Calígula había hecho construir sus barcos. Una información nueva y excitante estaba saliendo a la luz. Se descubrían una enorme cantidad de importantes artefactos y de antiguas tecnologías. A bordo se descubrieron una serie de extraordinarios inventos mecánicos. Estos complejos artefactos de metal han sido reconstruidos por el Museo de Nemi. Es una de las numerosas bombas de pantoque que se sirve de un sistema de cadenas que eran empleadas para eliminar el exceso de agua en los barcos. Estas ruedas hidráulicas funcionaban con un sistema de cadena. Utilizaban cucharas o pequeños tubos que extraían el exceso de agua de los pantoques. También había bombas de pistón para el mismo uso, activadas manualmente. Esta bomba de activación manual estaba tecnológicamente muy avanzada. Utilizaba la presión del aire para mover el agua en torno al barco. Está basado en un diseño de un inventor griego, Ctesibius. Era un ingenioso artefacto. Pero ¿cómo era realmente de efectiva una antigua bomba de agua? Esto es a lo que pensamos que se parecían las bombas de los barcos de Nemi. Esta es una reproducción que se encuentra posiblemente a un tercio o un cuarto. Lo que básicamente tenemos aquí es una bomba de fuerza utilizada para trasladar o forzar el agua a través del sistema de conductos del barco. Es de doble acción, de doble cilindro. El flujo del agua es continuo, contrapuesto a una simple bomba de pistón en donde el flujo es intermitente. La bomba absorbe el agua del tanque que está debajo hacia arriba y hacia abajo, absorbiéndola a través de un sistema de válvulas situado en el depósito en la parte trasera de la bomba. Desde el depósito el agua a presión era distribuida por todo el barco. El diseño es extremadamente efectivo. A pesar de que las válvulas dentro de la bomba fueran de madera y bronce, conformaban un increíble cierre hermético. La bomba estaría conectada con los tanques de agua a bordo, en donde el agua de lluvia era recolectada y almacenada para un uso posterior. Sin embargo, las bombas no fueron los únicos objetos encontrados que crearon gran excitación entre los arqueólogos. Dentro del pecio se descubrió una plataforma en la que había una serie de extraños objetos de bronce. Tras un minucioso estudio se dedujo que estos eran rodamientos romanos. Fue un increíble hallazgo, ya que hasta ese momento se creía que los rodamientos databan del Renacimiento y que habían sido descubiertos por Leonardo da Vinci. Pero estos hallazgos datarían de 1400 años antes que Leonardo. Fueron encontrados dos juegos de rodamientos. ¿Pero qué uso tendrían? Algunos piensan que formaban parte de un mecanismo para elevar el ancla del barco, pero otros creen que hacía girar una plataforma que transportaba a una diosa. La plataforma se movería mediante un mecanismo debajo de la cubierta, lo que le permitiría a la estatua moverse de forma mágica. Una teoría dice que la plataforma llevaba una estatua de Diana, aunque desde hace poco ha surgido una nueva teoría. Algunos piensan que la clave del extraño comportamiento de Calígula estaba en una obsesión que tenía hacia los gobernantes y los dioses del Egipto helenístico. Se piensa que viajó hasta allí con su padre germánico cuando aún era un niño y que se quedó fascinado por todo lo egipcio. Lo que más le interesó fueron los dioses hermanos, Osiris e Isis. Parece que a Calígula le encantaba emular al rey helenístico de Egipto, Ptolomeo IV, que se casó con su hermana y que se proclamó gobernante divino. También Calígula tenía una relación incestuosa con su hermana y fomentó el culto a Isis. No es una coincidencia que después de que Augusto conquistara Egipto, Roma importara muchas creencias y cultos orientales. Hasta en Nemi, en el santuario de Diana, Diana fue reemplazada por Isis, probablemente durante el gobierno de Calígula. Entonces, ¿será por esto por lo que Calígula estaba tan interesado en construirse un palacio flotante de recreo como los que tenían los gobernantes helenísticos en Egipto? ¿Fue la fascinación de Calígula con los dioses hermanos Osiris e Isis solo una manera de racionalizar su propio deseo por su hermana Drusila?
Es cierto que sus contemporáneos relataron su duelo después de la muerte de su hermana como un hecho extravagante e histriónico. Tras la muerte de Drusila, Calígula la divinizó, otorgándole honores que nunca antes le habían sido otorgados a una mujer romana y que nunca se le otorgarían a otra mujer romana. Entonces, su conexión con Ptolomeo era quizá mucho más personal y los vio como una manera de legitimar la relación tan particular que parecía tener con su hermana. Calígula fue asesinado en el 4º año de su mandato cuando solo contaba con 29 años. Los romanos se encontraban tan decepcionados por la codicia, la crueldad y la arrogancia de su César que los espléndidos barcos fueron abandonados y se pudrieron en el fondo del lago, siendo solo rescatados bajo las órdenes de Mussolini. Pero este no fue el final de la historia. Se erigió un museo especialmente para los barcos en el sitio en que habían sido construidos en el borde del lago. Los barcos fueron colocados cuidadosamente dentro del museo y ahí permanecieron hasta que hacia finales de la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán en retirada abrió fuego contra él. Los barcos de Nemi fueron destruidos casi por completo. Fue un desastre. Que los barcos de Nemi se destruyesen fue una terrible tragedia. Fue como si el mismo Coliseo hubiera... como eso. Nunca antes se habían descubierto en todo el mundo barcos de esta magnífica calidad, lujo, logro técnico y estado de conservación. Después de haber sido rescatados de las aguas, los barcos de Nemi solo pudieron ser estudiados por los eruditos y los arqueólogos durante casi 15 años hasta que fueron destruidos. Es algo que nunca volveremos a recuperar. Es una información que se fue para siempre. Restaurar los pecios del museo fue una tarea relativamente fácil. Pero ¿qué se podría hacer con los barcos? Su pérdida es verdaderamente irreparable. No hay ningún barco equivalente en Roma o en el mundo antiguo. Es una inmensa pérdida para poder seguir estudiando la ingeniería y la arquitectura naval de la antigüedad. El museo, aunque fue restaurado cuidadosamente, parece extrañamente vacío. A pesar de que algunos artefactos de madera, como el ancla, se salvaron milagrosamente, las dos reproducciones de los barcos a pequeña escala se quedan pequeñas ante la memoria de los originales. Aquí todavía se pueden observar algunas piezas de madera que se salvaron del fuego. Las hemos restaurado hace poco. Y hay una pieza más grande en el piso de arriba. Todavía tienen las huellas y hasta el olor a quemado. El desastre parece catastrófico. No obstante, la doctora Giuseppina Ghini y sus colegas del museo tienen la firme intención de rescatar algo de las llamas. Su ambicioso plan pretende nada más y nada menos que la reconstrucción de los extraordinarios barcos de Calígula desde cero. En primer lugar, esbozamos unos dibujos para la reconstrucción. Una vez que esto estaba hecho, nos pusimos con los detalles del diseño. Hecho este trabajo, se lo di a los ingenieros navales y ellos construyeron la quilla que se puede ver ahí fuera. Con la reconstrucción de los barcos de Nemi, los arqueólogos esperan una vez más construir un puente entre los siglos y comprender a los navegantes y constructores de barcos del mundo antiguo. Los barcos de Calígula hicieron que nos replanteásemos nuestras ideas sobre la tecnología de los romanos. Anteriormente pensábamos en los barcos de recreo como en un mito, pero los barcos de Nemi hicieron que revisásemos nuestros pensamientos. Fue la talla de esos barcos y su avanzada tecnología lo que realmente dejó estupefacto al mundo. Un día, si los planes salen bien, una réplica del templo flotante de Calígula volverá a navegar por el lago. Y una vez más, se demostrará que estos barcos eran verdaderamente los Titanic del mundo antiguo.